En el resplandeciente cloaca de Las Vegas, donde el neón brillaba más que el sol y el pecado era la savia de la ciudad, Rick Harrison reinaba supremo. La casa de empeño Gold and Silver, su fortaleza en el borde del Strip, era un faro de comercio, con estantes que crujían bajo el peso de reliquias de sueños rotos, guitarras vintage con cuerdas de esperanzas desvaídas, joyas deslustradas empeñadas por manos temblorosas, herencias olvidadas canjeadas por un destello de suerte fugaz. Para el mundo, Rick era un ícono de la televisión, un hombre común, calvo y con gafas, cuya sonrisa astuta y regateo rápido convertían basura en tesoro en Pawn Stars. Sus frases célebres, "Lo mejor que puedo hacer es", se citaban en bares y salas de juntas, su encanto una fachada pulida que ocultaba un corazón de depredador. Bajo las luces brillantes y las risas enlatadas, Rick era un genio del crimen, su imperio construido sobre un cimiento de pecados, extorsión, lavado de dinero, contrabando de artefactos robados, tráfico de armas del mercado negro y negociaciones con traficantes de personas. La casa de empeño era una fachada, una brillante cortina que escondía una red de corrupción que se extendía desde el Strip bañado en neón hasta los rincones sombríos del bajo mundo. Rick Harrison era intocable, un rey en un reino de codicia. O eso creía. Pero ningún imperio se sostiene solo, y el dominio de Rick se apoyaba en una galería de leales, oportunistas y almas rotas, cada uno atado a él por codicia, miedo o desesperación. Eran los engranajes de su máquina, las sombras que se movían en la bruma de neón, y sus historias eran tan retorcidas como la ciudad misma. La primera era Vera la víbora Malone, una ex bailarina convertida en ejecutora cuya belleza era tan letal como su navaja. A los 45 años, el pasado de lentejuelas de Vera era un recuerdo lejano, pero sus penetrantes ojos verdes y sus instintos afilados la hacían el músculo perfecto para las operaciones de Rick. Alguna vez había bailado en el Tropicana, sus piernas un borrón bajo los reflectores, pero una deuda mala y una paliza peor la habían empujado a la órbita de Rick. Ahora dirigía sus esquemas de extorsión, presionando a jefes de casino y corredores de apuestas que osaban quedarse con parte de las ganancias de Rick. La firma de Vera era una sonrisa, fría, deslumbrante y absolutamente aterradora, entregada justo antes de romper una rótula o deslizar un dossier de fotos comprometedoras a una víctima temblorosa. Era leal a Rick, no por amor sino por necesidad. Él había pagado sus deudas y le había dado un trono en su imperio, pero Vera no era tonta. Llevaba un registro de cada trato sucio, cada cuerpo enterrado en el desierto esperando el día Neoson, que pudiera cobrar o quemarlo todo. Luego estaba Eddie el fantasma Salazar, un hacker flaco y fumador empedernido que operaba desde un sótano mugriento bajo la casa de empeño. Eddie era un espectro en el mundo digital, sus dedos danzando sobre teclados para desviar fondos, falsificar documentos y borrar evidencias. Sus ojos inyectados de sangre y su temblor perpetuo delataban una adicción al cristal. Pero Rick lo toleraba porque Eddie era un genio. Alguna vez había sido un prodigio de Silicon Valley, programando para startups hasta que una deuda de juego lo llevó a Vegas. Rick lo había rescatado de una paliza en un callejón, ofreciéndole salvación a cambio de servidumbre. El trabajo de Eddie mantenía los libros de la casa de empeño limpios, lavaba millones a través de empresas fantasma y hackeaba bases de datos del FBI para mantener a Rick un paso adelante de la ley. Pero Eddie era paranoico, siempre mirando por encima del hombro, convencido de que los federales se acercaban. Había construido un interruptor digital, una bomba de datos que podría exponer el imperio de Rick si alguna vez sentía la soga al cuello. Rick lo sabía, y su tregua inestable se mantenía solo porque Eddie temía más a Vera que a la prisión. Los artefactos que alimentaban la operación de contrabando de Rick llegaban a través de la doctora Miriam Kessler, una arqueóloga caída en desgracia con una inclinación por saquear la historia. Miriam era una mujer demacrada de 60 años, con cabello plateado, sus chaquetas de tweed y gafas de alambre, un contraste marcado con las reliquias manchadas de sangre que traficaba. Alguna vez profesora respetada en la UNLV, había sido expulsada tras falsificar procedencias para tablillas mesopotámicas saqueadas. Rick había visto su potencial, ofreciéndole una parte de su comercio en el mercado negro a cambio de su experiencia. La red de saqueadores de tumbas y curadores corruptos de Miriam abastecía a la casa de empeño con antigüedades invaluables. Sellos babilónicos, estatuillas egipcias, códices mayas, vendidas a oligarcas y jefes de cárteles bajo la fachada de ventas de herencias.
Su oficina, escondida tras una pared falsa en la casa de empeño, era un santuario de su obsesión, lleno de mapas y textos antiguos. Pero la lealtad de Miriam se deshilachaba. Había comenzado a quedarse con artefactos para su propia colección, soñando con un golpe lo suficientemente grande como para desaparecer en una villa en Santorini. Rick sospechaba de su traición, y Vera ya la vigilaba. En el frente de las armas, Tommy Dos Pistolas Reyes era el hombre clave de Rick. Un exmarín convertido en mercenario, Tommy era una montaña de hombre, su rostro lleno de cicatrices, y su voz grave una advertencia para cualquiera que lo cruzara. Dirigía los tratos de armas del mercado negro de Rick, moviendo cajas de AK-47, RPGs y tecnología experimental robada de contratistas militares. Sus conexiones eran profundas, desde Min Stanton, mafiosos rusos, hasta operativos renegados de la CIA, y su almacén en las afueras de Vegas era una fortaleza de armamento. Se había unido a Rick tras un atraco fallido que lo dejó traicionado por su antigua banda, y la promesa de protección y ganancias de Rick había sellado el trato. Tommy era pragmático, leal mientras el dinero fluyera, pero su temperamento era un riesgo. Un trato reciente con un cártel había salido mal, dejando cuerpos en una zanja y a Tommy ansioso por vengarse. Rick lo mantenía con una correa corta, sabiendo que un movimiento en falso podría desencadenar una guerra. El brazo de tráfico humano del imperio de Rick estaba supervisado por Lila Chen, una contadora de voz suave con un corazón de hielo. Lila era la mano invisible. Su actitud discreta y gafas de armazón fino ocultaban una mente implacable. Gestionaba los libros del negocio más oscuro de Rick, canalizando mujeres y niños a través de Las Vegas hacia compradores en Dubái, Moscú y Bangkok. Laila había llegado a Rick como refugiada tras una redada de la tríada en Macao. Sus habilidades contables y falta de escrúpulos la hacían indispensable. Operaba desde una oficina anodina sobre una tienda de fideos, sus libros codificados en un cifrado que solo ella podía descifrar. La calma de Laila era inquietante. Su voz nunca se elevaba incluso al calcular el precio de una vida humana. Pero tenía un secreto, una hermana, aún atrapada en Macao, a quien estaba trabajando para liberar. La lealtad de Lila hacia Rick era una fachada. Cada trato que negociaba era un paso hacia la libertad de su hermana, y traicionaría a Rick en un instante si el precio fuera el correcto. El círculo íntimo de Rick se completaba con Corey Big Hoss Harrison, su hijo y heredero. Genuente. A los 35 años, Corey era una figura imponente, su rostro juvenil endurecido por años de vivir a la sombra de su padre. En Pawn Stars interpretaba al torpe adorable, tropezando en tasaciones con una sonrisa bobalicona. En la realidad, Corey era el solucionador de Rick, limpiando desastres, sobornos a policías, amenazas a soplones, cuerpos arrojados al desierto. Odiaba el imperio, pero amaba a su padre, una contradicción que lo carcomía. La esposa de Corey, Marisa, una exmesera de cócteles con lenguas afilada, lo empujaba a liberarse, susurrando sobre una vida limpia en Reno. Pero Rick tenía un control sobre Corey, una mezcla de culpa y lazos de sangre que lo mantenía atado. La impaciencia de Marisa crecía, y sus llamadas nocturnas a un contacto misterioso insinuaban un plan para derribar a Rick. Los bordes exteriores de la red de Rick incluían a Sal, la rata ruso, un detective privado grasiento que desenterraba trapos sucios de los enemigos de Rick. Los trajes baratos de Sal y sus dedos manchados de nicotina lo marcaban como un oportunista, pero su talento para el chantaje era inigualable. Alguna vez había sido policía, expulsado de la fuerza por plantar evidencia, y ahora vivía por la emoción de la cacería. La lealtad de Sal se compraba, no se ganaba, y vendería a Rick si llegaba una mejor oferta. Luego estaba Candy Monroe, una escort de alto nivel que trabajaba en las salas VIP del Strip, proporcionando a Rick información sobre políticos y CEOs. El cabello platino de Candy y su risa fingida ocultaban la astucia de una superviviente. Había escapado de un parque de remolques y no estaba por encima de jugar para ambos lados. Finalmente, el padre de Declan O'Rourke, un sacerdote expulsado que dirigía una casa de transición como fachada para el lavado de dinero de Rick, aportaba un barniz de salvación a la operación. Sus sermones escondían un alma vacía, y el dinero que canalizaba a través de caridad mantenía líquido el imperio de Rick. Juntos, este grupo mantenía la máquina de Rick en marcha, cada jugador un hilo en el tapiz de su corrupción. Pero se estaban formando grietas. El libro de Vera se volvía demasiado pesado, la paranoia de Eddie demasiado volátil, la codicia de Miriam demasiado evidente. La imprudencia de Tommy amenazaba con guerra, los secretos de Laila hervían y la lealtad de Corey vacilaba bajo la presión de Marisa.
Sal, Candy y Declan eran comodines, sus lealtades tan fluidas como el viento del desierto. Los federales estaban acechando, liderados por la agente Dana Carver, una investigadora implacable que había perdido a un compañero por el imperio de Rick y no descansaría hasta verlo esposado. Su equipo había colocado micrófonos en la casa de empeño, pero las contramedidas de Rick, los hackeos de Eddie, el músculo de Vera la mantenían a raya. Por ahora, Las Vegas era una ciudad de ilusiones y Rick Harrison era su mayor mago. La casa de empeño Gold and Silver brillaba bajo el neón, su fachada de reality TV una mentira que ocultaba un reino de pecado. Pero los imperios caen y el de 1960 Rick no era la excepción. Los jugadores en su juego estaban inquietos, sus cuchillos afilándose en la oscuridad. Vera soñaba con poder, Eddie con escapar, Miriam con un legado, Tommy con sangre, Lila con redención, Cory con libertad. Sal, Candy y Declan perseguían sus propios fines, mientras Dana Carver se acercaba, su placa un faro en la bruma. Rick estaba en su trono, su sonrisa astuta e inquebrantable, pero las sombras se movían. En la ciudad del pecado nadie permanece intocable para siempre. Rick Harrison no nació villano. Fue forjado, moldeado por una vida persiguiendo el sueño americano, en una ciudad que devoraba a los débiles. Nacido en 1965 en Lexington, Carolina del Norte, Rick creció en una familia trabajadora, hijo de Richard el Viejo Harrison, un veterano de la Marina, curtido con una lengua afilada y una mente aún más aguda para los negocios. El Viejo era un estafador, un hombre que revendía autos, vendía chatarra y se metía en pequeños timos para poner comida en la mesa. Rick lo idolatraba, absorbiendo las lecciones de su padre. No confíes en nadie, siempre ofrece menos, y nunca dejes que el sentimentalismo nuble un trato. A los 12 años, Rick trabajaba en la tienda de segunda mano del Viejo, aprendiendo a identificar a un blanco, a leer la desesperación en los ojos de un cliente, a convertir su desgracia en ganancia. Cuando la familia se mudó a Las Vegas en 1981, buscando mayores oportunidades, Rick, de 16 años, encontró su verdadera vocación. La ciudad era un caleidoscopio de vicios, casinos zumbando con apostadores, calles plagadas de estafadores y casas de empeño prosperando con los escombros de sueños rotos. El Viejo abrió la casa de empeño Gold and Silver, una tienda austera, lejos del glamour del strip, y Rick se lanzó al negocio. Era un natural, su ingenio rápido y sonrisa desarmante conquistaban a los clientes incluso mientras los despojaba. ¿Una viuda empeñando el reloj de su difunto esposo para pagar el alquiler? Rick ofrecía $50 por una pieza que valía $500, su rostro una máscara de simpatía. ¿Un jugador empeñando una guitarra vintage para cubrir una deuda? Rick pagaba centavos por dólar, sabiendo que la vendería por miles. No era personal, era negocio. La ley de la selva en una ciudad donde solo los despiadados sobrevivían. Pero la casa de empeño era más que un negocio. Era un aula donde Rick aprendió el arte de la explotación. Observó a su padre sobornar a policías locales para que hicieran la vista gorda cuando mercancías robadas cruzaban el mostrador. Vio cómo un sobre bien colocado podía influir en un funcionario municipal. El Viejo no era un criminal, no como lo sería Rick, pero coqueteaba con los límites, enseñando a su hijo que la moralidad era un lujo que no podían permitirse. Rick tomó esas lecciones y corrió con ellas. Su ambición, un incendio que consumió cualquier rastro de conciencia. En sus 20s ya dirigía las operaciones diarias de la tienda, expandiendo su alcance y sumergiendo los dedos en aguas más oscuras. El primer paso fue pequeño, casi inocente. Un ladrón local, un hombre flaco llamado Jimmy, se coló en la tienda después de cerrar, ofreciendo un Rolex robado por $200. Rick sabía que era robado, conocía los riesgos, pero el reloj valía $5,000. Pagó a Jimmy $150, vendió el Rolex a un coleccionista por $4,000 y se embolsó la ganancia. La emoción no era solo el dinero, era el poder, la certeza de que había burlado al sistema. Pronto, Jimmy se convirtió en habitual, trayendo cadenas, anillos, incluso monedas raras, todo robado del bajo mundo de Las Vegas. Rick construyó una red de peristas, compradores discretos que no hacían preguntas, y la casa de empeño se convirtió en un centro silencioso para bienes robados. El Viejo sospechaba, pero no decía nada, su silencio una aprobación tácita. Después de todo, Rick era su protegido, y la tienda prosperaba. Los años 90 trajeron Pawn Stars y con ello la fama. El canal History convirtió a Gold and Silver en un fenómeno global. El rostro de Rick estampado en vallas publicitarias, su voz un telón de fondo en millones de salas de estar. El programa era una mentira cuidadosamente orquestada,
mostrando clientes excéntricos y antigüedades curiosas mientras ignoraba los tratos más oscuros de la tienda. Detrás de las cámaras, el imperio de Rick crecía. Ya no solo traficaba relojes. Movía cajas de armas ilegales a través del desierto de Nevada, negociadas por un ejecutor de cártel llamado Raúl, un hombre con un diente de oro y una inclinación por la violencia. Raúl introdujo a Rick en Poesis Tomies, las grandes ligas, lavado de dinero a través de cuentas offshore, contrabando de artefactos saqueados de Irak y Siria y, lo más escalofriante, tráfico humano. Rick no hacía preguntas cuando los hombres de Raúl entregaban mujeres temblorosas a compradores sombríos en almacenes abandonados. Tomaba su parte, se decía que era solo negocio, y enterraba la culpa bajo montones de dinero. La casa de empeño se convirtió en una fortaleza de secretos. Oculta tras una pared falsa en el cuarto trasero había una bóveda donde Rick guardaba sus tesoros más ilícitos. Ídolos mayas robados de templos en la selva, pinturas renacentistas sustraídas de motsits, fincas europeas, y una vez una caja de AK-47 de la era soviética destinada a una milicia en Arizona. Sobornaba a policías, jueces y concejales, construyendo un escudo de corrupción que mantenía a los federales a raya. Sus empleados Chum-Li, el torpe adorable, Cory, su ambicioso hijo, y un elenco rotativo de empleados se mantenían en Millennium-Washington. La ignorancia, su lealtad asegurada por generosos bonos y el carisma de Rick. El viejo, acercándose a los 80, se volvía distante, su salud decayendo, sus ojos nublados por la decepción al percibir el descenso de Rick. Mientras tanto, Cory estaba dividido entre la admiración y la inquietud, sintiendo la podredumbre bajo el éxito de su padre, pero demasiado enredado en el negocio familiar para liberarse. Sin embargo, el imperio de Rick no era un acto en solitario. Era una máquina engrasada por un elenco de pecadores, cada uno atraído a Gold and Silver como polillas a una llama de neón. Eran sus lugartenientes, sus peones, sus riesgos, y sus historias tejían un tapiz de codicia y traición tan vívido como el horizonte de Las Vegas. Sonia, la sirena. Vargas era los ojos y oídos de Rick en el strip. Una ex cantante de salón con una voz como Bourbon y desamor, Sonia ahora dirigía una red de informantes, meseras de cócteles, ballet parking y botones que le proporcionaban secretos de los casinos. A los 38 su belleza se desvanecía, pero su encanto era un arma, desarmando a apostadores y jefes de sala por igual. Había caído en la órbita de Rick tras un mal matrimonio que la dejó en bancarrota, y él le ofreció un salvavidas, espiar para él, y la mantendría en diamantes. Sonia entregaba información sobre quién estaba robando, quién hacía trampas, quién estaba lo suficientemente desesperado para ser chantajeado. Su inteligencia mantenía en marcha los esquemas de extorsión de Rick, pero Sonia jugaba un juego peligroso. Había comenzado a pasar información a un jefe de casino rival, un hombre llamado Vincent Vinny Moretti, cuya ambición de derrocar a Rick era un secreto a voces. La lealtad de Sonia era una cuerda floja, y un paso en falso podía hacerla. Kaer Malik, el limpiador. Jackson manejaba los desastres de Rick. Un exboxeador con la nariz rota y nudillos como martillos. Malik era el hombre al que Rick llamaba cuando un trato salía mal o un cuerpo necesitaba desaparecer. Operaba desde un depósito de chatarra en las afueras de la ciudad, donde su equipo desmantelaba autos y evidencias con precisión quirúrgica. El pasado de Malik era un misterio, pero corrían rumores de una temporada en operaciones encubiertas, un consejo de guerra y una baja deshonrosa. Rick lo había encontrado en un bar de mala muerte, bebiendo whisky y cargando un rencor, y le ofreció un trabajo. La lealtad de Malik era inquebrantable, pero sus métodos eran brutales, dejando un rastro de susurros en el desierto. Recientemente había chocado con Raúl por un trato de armas fallido, y la tensión amenazaba con estallar en violencia. Malik guardaba una escopeta recortada bajo su escritorio por si acaso. El doctor Félix Navarro, un comerciante de antigüedades, caído en desgracia, era la clave de Rick para el comercio de artefactos. Un hombre flaco con un tic nervioso y un doctorado en historia del arte, Félix había curado colecciones para museos antes de que un escándalo por procedencias falsificadas lo arruinara. Ahora trabajaba desde un loft abarrotado sobre una casa de empeño, autenticando reliquias robadas, vasos etruscos, estatuas Yemer, oro inca, para los clientes del mercado negro de Rick. Sus contactos en el bajo mundo global, desde Estambul hasta Ciudad de Guatemala, mantenían el flujo constante, pero su ego era un riesgo. Se consideraba el igual de Rick, no su empleado, y su hábito de desviar ganancias se volvía más audaz. Félix tenía un teléfono desechable escondido en 1900, su loft, cuyo único contacto era una figura sombría que le ofrecía una salida. Si traicionaba a Rick primero,
Anastasia Anna Petrova, una expatriada rusa con la mente de una hacker y los instintos de una asesina, dirigía las operaciones digitales de Rick. Pálida y de rasgos afilados, Ana era un fantasma en la máquina. Su código abría cuentas bancarias y borraba rastros de papel. Había huido de Moscú tras cruzarse con el oligarca equivocado, llegando a Las Vegas con nada más que una laptop y un deseo de muerte. Rick la salvó de la deportación y a cambio ella le construyó una fortaleza digital. Empresas fantasma, libros contables encriptados y hackeos de vigilancia que mantenían a los federales en ascuas. Pero Ana estaba inquieta. Sus noches pasadas en clubes de pelea clandestinos, sus días atormentados por el largo alcance del oligarca. Había comenzado a desviar fondos a una cuenta secreta, soñando con una nueva identidad en Río. Rick sospechaba de su deslealtad y Ana sabía que su tiempo se agotaba. Rosa, mamá. Delgado era el corazón de la red de tráfico humano de Rick, una paradoja vestida de flores. Una figura de abuela que regentaba un restaurante cerca de la casa de empeño, la cálida sonrisa de Rosa ocultaba una vena despiadada. Coordinaba el movimiento de víctimas, usando su restaurante como un punto de paso donde mujeres aterrorizadas eran alimentadas, limpiadas y preparadas para el transporte. Rosa se unió a Rick después de que las deudas de juego de su esposo llevaran a un golpe del cártel y la protección de Rick salvó a su familia. Su lealtad nacía de la gratitud, pero su conciencia se deshilachaba. Tarde en la noche, rezaba por perdón, sus cuentas de rosario desgastadas por el uso. La hija de Rosa, Lupe, una joven fogosa de 25 años, había comenzado a hacer preguntas sobre los huéspedes en el restaurante, y su investigación amenazaba con desmoronar el mundo cuidadosamente construido de Rosa. Jimmy la rata. Doyle, el ladrón que lo había iniciado todo, seguía en la órbita de Rick, ahora un arreglador curtido con una adicción a la heroína. Los días de Jimmy robando Rolexes habían quedado atrás. Ahora dirigía los pequeños timos callejeros de Rick, extorsionando a delincuentes de poca monta y traficando botín menor. Su lealtad era inestable. Sus venas un mapa de malas decisiones. Jimmy se había cruzado recientemente con la detective Carla Reyes, una tenaz policía de Las Vegas que había estado husmeando alrededor de la casa de empeño tras un soplo sobre arte robado. Carla le ofreció a Jimmy un trato: delatar a Rick o enfrentar cadena perpetua. Las manos temblorosas y los ojos evasivos de Jimmy delataban su indecisión, y la paciencia de Rick se agotaba. Tina, la reina Moreno, una escort de lujo con un ático en el Strip, era el conducto de Rick hacia la élite de Las Vegas. Su lista de clientes, senadores, CEOs, jefes de la mafia, le daba a Rick ventaja, sus charlas de alcoba una mina de oro de secretos. El exterior pulido de Tina ocultaba las cicatrices de una superviviente. Había escapado de un proxeneta abusivo en Reno, y la protección de Rick le había dado un trono. Pero Tina era ambiciosa, con la mira puesta en un casino propio. Había comenzado a pasar información a Vinnie Moretti, cubriendo sus apuestas, en caso de que el imperio de Rick cayera. Sus reuniones nocturnas con el ejecutor de Vinnie, un hombre corpulento llamado Bruno, eran un baile peligroso, y Tina sabía que un paso en falso podía costarle todo. El padre Gabriel Ortiz, un jesuitas, caído en desgracia que dirigía un albergue para indigentes, lavaba el dinero de Rick a través de donaciones. Su figura demacrada y ojos atormentados hablaban de un hombre luchando con demonios, pero sus sermones mantenían intacta la fachada del albergue. Gabriel se había unido a Rick tras un escándalo con fondos de la iglesia, y su desesperación lo hacía complaciente. Pero su fe comenzaba a despertar, y los llantos de las víctimas de tráfico resonando desde el restaurante de Rosa lo atormentaban. El diario de Gabriel, escondido en su austera habitación, detallaba los pecados de Rick, una confesión que podría derribar el imperio si caía en las manos equivocadas. Rick lo justificaba todo con un encogimiento de hombros. Las Vegas era el patio de juegos de los depredadores, y él era el cazador supremo. Oferta y demanda, se decía, la ley de la selva. El pecado era solo negocio, y él era el mejor en el juego. Pero todo imperio tiene sus grietas, y el de Rick estaba a punto de romperse. La doble traición de Sonia, la disputa de Malik con Raúl, la codicia de Félix, la traición de Ana, la culpa de Rosa, la cobardía de Jimmy, la ambición de Tina, la redención de Gabriel. Cada uno era una fractura en los cimientos. La inquietud de Cory crecía. Sus discusiones nocturnas con su esposa, Marisa, una ex bailarina que lo empujaba a liberarse, resonaban en los pasillos vacíos de la casa de empeño. El viejo, confinado a una silla de ruedas, observaba en silencio. Su desaprobación un peso que Rick no podía sacudirse. Y luego estaba la agente Elena Torres, el sabueso del FBI, acercándose.
Una mujer de 40 años con corte de pelo al rape y una venganza personal, Lena había perdido a su hermano en un golpe del cártel relacionado con las armas de Rick. Su equipo tenía micrófonos en la casa de empeño, fotos de los hombres de Raúl y un topo en la banda de Vinnie Moretti. La obsesión de Lena era personal, su placa un escudo para su rabia. Estaba a centímetros de abrir la bóveda de Rick y sus vigilancias nocturnas eran una cuenta regresiva hacia su caída. Las Vegas era una ciudad de espejismos, y Rick Harrison era su maestro ilusionista. La casa de empeño Gold and Silver brillaba, bajo el neón, su fachada de Pawn Stars una mentira que ocultaba un laberinto de pecado. Pero los espejismos se desvanecen, y el imperio de Rick se desmoronaba. Sus lugartenientes estaban inquietos, sus cuchillos brillando en la oscuridad. Sonia jugaba a dos bandas, Malik ansiaba guerra, Félix conspiraba, Ana planeaba escapar, Rosa rezaba, Jimmy vacilaba, Tina apostaba, Gabriel expiaba, Cory titubeaba, Marisa empujaba, el viejo juzgaba y Lena cazaba. Rick estaba en el centro, su sonrisa una máscara, su trono una trampa. En la ciudad del pecado, ningún cazador permanece supremo para siempre. El comienzo del fin de Rick llegó en una sofocante noche de agosto de 2023, cuando el calor del desierto se adhería a Las Vegas como una fiebre. La casa de empeño estaba silenciosa, el letrero de neón parpadeando cuando un hombre tembloroso cruzó la puerta. Era demacrado, su ropa manchada de sudor y polvo, sus ojos saltando como los de un animal acorralado. Se hacía llamar Diego, aunque Rick dudaba que fuera su verdadero nombre. Sin decir palabra, Diego deslizó una bolsa de terciopelo sobre el mostrador, su contenido pesado con amenaza. Rick la abrió y su aliento se detuvo. Dentro había un diamante rojo sangre, del tamaño de un puño, sus facetas pulsando con un brillo inquietante, casi sobrenatural. No era una gema común, su tono carmesí era antinatural, como si estuviera teñido por la sangre misma de la tierra. El pulso de Rick se aceleró. Había visto piedras raras antes, pero esto era algo más, algo vivo con malicia. El bajo mundo había susurrado sobre tal diamante durante años. Sus orígenes eran turbios, ligados a una mina devastada por la guerra en el Congo, donde miles habían muerto en su extracción, sus cuerpos amontonados en fosas fangosas mientras señores de la guerra luchaban por el control. El diamante estaba maldito, decían las historias, cargando el peso de cada alma que había reclamado. Los mineros que lo tocaban enfermaban, su piel se ampollaba, sus mentes se desmoronaban. Los soldados que lo custodiaban eran encontrados muertos, con los ojos abiertos por el terror. Los contrabandistas que lo transportaban desaparecían, sus camiones abandonados en el desierto, el diamante esfumado. Había pasado por manos ensangrentadas, líderes rebeldes, traficantes de armas, funcionarios corruptos, dejando un rastro de muerte a través de continentes. ¿Cómo llegó a Diego? Rick no lo preguntó. El miedo del hombre le decía suficiente. El diamante era robado, probablemente arrancado de un cadáver, y valía cientos de millones. La codicia de Rick superó su cautela. Le ofreció a Diego $10,000, una fracción del valor del diamante, sabiendo que el hombre estaba demasiado desesperado para discutir. Diego tomó el dinero con las manos temblando y huyó en la noche, mirando por encima del hombro como si lo persiguieran fantasmas. Rick guardó la gema en el bolsillo, su peso pesado en la mano, su brillo parecía latir al ritmo de su corazón. La encerró en la bóveda detrás de la pared falsa y se dijo que era solo otro trato. Pero el diamante no era un simple premio, era un faro, atrayendo las miradas de aquellos que matarían por poseerlo y otros que buscaban destruirlo. La maldición del diamante no era solo un mito. En las semanas siguientes, cosas extrañas ocurrieron en la casa de empeño. Los empleados reportaron escuchar susurros en el cuarto trasero, llantos débiles que parecían venir de las paredes. Chumlee, normalmente imperturbable, juró que vio sombras moviéndose en la bóveda, formas que desaparecían cuando miraba de cerca. Cory, trabajando hasta tarde, encontró la puerta de la bóveda entreabierta, aunque él mismo la había cerrado. Rick lo descartó como tonterías, pero no podía sacudirse la inquietud que lo invadía al sostener el diamante. Su brillo rojo parecía quemarle la piel. Comenzó a soñar con el Congo, con tierra empapada de sangre y rostros sin ojos mirándolo. Desde la oscuridad, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Despertaba empapado en sudor, el peso del diamante oprimiendo su pecho, aunque estaba guardado bajo llave. Sin que Rick lo supiera, el diamante había atraído a un nuevo jugador a PCC Las Vegas. Amara Ngoma, una mujer congoleña que había sobrevivido a la mina donde nació la gema. Amara no era una superviviente común. A los 15 años vio morir a su familia en la mina.
sus cuerpos aplastados bajo túneles colapsados mientras los señores de la guerra los obligaban a cavar. Escapó, impulsada por un juramento de recuperar el diamante y destruirlo, creyendo que su maldición solo podía romperse al devolverlo a la tierra. Ahora, a los 30, Amara era un fantasma en el bajo mundo, una rastreadora con una red de informantes y una habilidad para deslizarse entre las sombras. Había seguido el rastro del diamante a través de continentes, desde Kinshasa hasta Dubái y Las Vegas, dejando un rastro de contrabandistas muertos a su paso. Sabía que Rick lo tenía. Había visto a Diego destrozado y balbuceante en un bar de mala muerte, revelando la verdad antes de desaparecer en el desierto. Amara venía y traía consigo un ajuste de cuentas, pero Amara no estaba sola en su búsqueda. El brillo del diamante había despertado a una legión de depredadores, oportunistas y almas atormentadas, cada uno atraído a la casa de empeño Gold and Silver como buitres a un cadáver. Eran los hilos de una soga que se apretaba, sus ambiciones y venganzas amenazando con ahogar el imperio de Rick. Lucien el corredor Duval, un contrabandista de antigüedades francés con una voz de terciopelo y un corazón de víbora, había estado persiguiendo el diamante durante una década. A los 50 años, Lucien era un dandy en trajes a medida, su cabello plateado y gemelos de oro un contraste marcado con la sangre en sus manos. Había negociado tratos para señores de la guerra y oligarcas, moviendo reliquias malditas a través de los mercados negros de París, pero el diamante rojo era su obsesión. Creía que tenía un poder oculto, una clave para la inmortalidad susurrada en textos prohibidos. Lucien había rastreado a Diego desde Dubái, solo para perderlo en Las Vegas. Ahora estaba en la ciudad, su suite en el Bellagio, un centro de mando para sus mercenarios. Los espías de Lucien vigilaban la casa de empeño, y ya había sobornado a un empleado Toby, un chico nervioso con deudas de juego, para que informara sobre los movimientos de Rick. El encanto de Lucien ocultaba una crueldad implacable. Mataría a Amara, a Rick o a cualquiera para reclamar el diamante. Pero su arrogancia lo cegaba ante la maldición de la gema. La hermana Beatriz Okoye, una monja nigeriana con un pasado oculto, era otra cazadora. A los 42 años, Beatriz era una paradoja. Su rosario y hábito escondían la resolución de una guerrera, forjada por años luchando contra traficantes de personas en Lagos. Había sido niña soldado en el Congo, sobreviviendo a la misma mina que Amara, y creía que la maldición del diamante era un castigo divino. Beatriz había llegado a Las Vegas en una misión de su orden, encargada de destruir la gema para limpiar sus pecados. Operaba desde un motel destartalado, su habitación, un santuario de velas y mapas que rastreaban el camino del diamante. La fe de Beatriz era inquebrantable, pero sus métodos eran brutales. Llevaba un machete bajo el hábito, su hoja mellada por asesinatos pasados. Se había cruzado con Amara en Kinshasa y su alianza inestable se desmoronaba. Beatriz quería destruir el diamante, pero la venganza personal de Amara chocaba con su misión sagrada. La presencia de Beatriz en Las Vegas era un comodín, sus oraciones una tormenta silenciosa que cobraba fuerza. Nico, la cuchilla Salazar, un ejecutor del cártel con un rostro lleno de cicatrices y un temperamento explosivo, representaba al dueño anterior del diamante, un capo de Sinaloa que lo había perdido por la traición de Diego. Nico, de 35 años, con su chaqueta de cuero y botas de vaquero, era un uniforme de violencia. Había sido enviado a Las Vegas para recuperar el diamante o morir en el intento, con el ultimátum de su jefe resonando en sus oídos. Su banda, un grupo de asesinos tatuados, ya había arrasado el bajo mundo de la ciudad dejando cuerpos en callejones y la sangre de Diego en sus cuchillos. Nico sabía que Rick tenía la gema, las últimas palabras de Diego lo habían confirmado, y vigilaba la casa de empeño, su rifle de francotirador apuntando al letrero de neón. Pero la lealtad de Nico flaqueaba. La promesa de riqueza del diamante lo tentaba a traicionar a su jefe y quedárselo. Sus sueños, como los de Rick, estaban atormentados por los muertos del Congo, y la paranoia alimentada por cocaína lo convertía en un cañón suelto. La doctora Elena Voss, una gemóloga convertida en ocultista, fue atraída por el aura sobrenatural del diamante. Una mujer demacrada de unos 60 años con ojos de búho y acento alemán, Elena había estudiado artefactos malditos durante décadas, su carrera arruinada por su obsesión con lo paranormal. Había escrito una monografía prohibida sobre el diamante rojo, afirmando que era un conducto hacia una entidad antigua atrapada en la tierra. Elena llegó a Las Vegas con una maleta de herramientas arcanas, péndulos, sigilos y un contador, Geiger modificado para detectar energía espectral.
Trabajaba desde una furgoneta adaptada, estacionada cerca de la casa de empeño, sus instrumentos zumbando cuando el diamante estaba cerca. Elena quería estudiar la gema, no poseerla, pero su desesperación por vindicación la hacía peligrosa. Había contratado a un arreglador local, Rico, un ex convicto grasiento con una navaja, para infiltrarse en el círculo de Rick. La lealtad de Rico era comprada, no ganada, y sus tratos paralelos con la banda de Nico amenazaban con desatar un baño de sangre. Jamal Fantasma Carter, un exil de la Marina convertido en investigador privado, fue contratado por un cliente anónimo, un multimillonario europeo, para recuperar el diamante. A los 40 años, Jamal era una sombra, su cabeza rapada y equipo táctico negro se fundían en la noche de Las Vegas. Su cliente quería la gema para una colección privada, sin preguntas, y le ofreció a Jamal 5 millones por entregarla. El entrenamiento militar de Jamal lo convertía en un ejército de un solo hombre, pero su código moral le pesaba en el trabajo. Había visto el rastro de muerte del diamante en África y su maldición lo carcomía. Jamal seguía a Mara, sospechando que ella lo llevaría a Rick, pero su elusividad lo frustraba. También se había cruzado con Beatriz, cuyas advertencias crípticas sobre el mal del diamante sembraron dudas. El cliente de Jamal se impacientaba y su teléfono desechable encriptado vibraba con amenazas de cancelar el trato, o algo peor. Cassandra Cass Moreno, una hacker con cabello azul neón y una venganza, era la guardiana digital de Rick, pero la llegada del diamante resquebrajó su lealtad. A los 28 años, Cass era una prodigio que había trabajado para la NSA antes de que un escándalo de denunciante la obligara a ocultarse. Rick la contrató para borrar sus huellas digitales, pero la maldición del diamante la estaba desmoronando. Había hackeado el teléfono de Diego antes de que muriera, descubriendo fragmentos de la historia de la gema. Masacres de señores de Meeposen es la guerra, traiciones de contrabandistas y una referencia críptica a Mara. Las pesadillas de Cass reflejaban las de Rick, llenas de rostros sin ojos y luz rojo sangre. Estaba filtrando datos al agente Marcus Tate, un perfilador del FBI obsesionado con el imperio de Rick, esperando intercambiar los secretos del diamante por inmunidad. La traición de Cass era una bomba de tiempo, su laptop una caja de Pandora, llena de pruebas que podrían enterrar a Rick. Marisa Delgado, la esposa de Cory, no era una simple espectadora. Una ex repartidora de blackjack con una mente aguda y unos instintos aún más afilados, Marisa había comenzado a sospechar de los tratos nocturnos de Rick. A los 34 años estaba cansada de la sombra de la casa de empeño sobre su vida, presionando a Cory para que se liberara. La llegada del diamante fue su punto de inflexión. Había escuchado a Rick murmurar sobre él mientras dormía, sus palabras cargadas de miedo. Marisa comenzó a investigar, sobornando a Toby para acceder a los registros de la bóveda y contactando a Vera la Zorra Ruiz, una ladrona retirada convertida en informante que alguna vez había traficado para Rick. Vera, ahora de 55 años con una cojera y un rencor, conocía los secretos de la casa de empeño y odiaba a Rick por haberla excluido años atrás. La alianza de Marisa con Vera era una apuesta arriesgada, pero su determinación de salvar a Cory y a sí misma la convertía en una amenaza que Rick no había anticipado. La casa de empeño era una olla a presión, sus paredes se cerraban. La sombra de Amara acechaba, sus informantes, niños de la calle y bartenders, susurraban sobre la bóveda de Rick. Los mercenarios de Lucien rondaban, el rifle de Nico brillaba, la furgoneta de Elena zumbaba, los binoculares de Jamal destellaban, los dedos de Cass tecleaban, el machete de Beatriz esperaba, y las preguntas de Marisa se agudizaban. Cory, atrapado entre la lealtad y las súplicas de Marisa, comenzó a revisar la bóveda obsesivamente, con las manos temblando. Chumlee, asustado, empezó a beber, sus bromas enmascarando el pánico. El viejo, confinado a una silla de ruedas, observaba desde su oficina, su silencio cargado de temor. Rick sentía la soga apretarse. El brillo del diamante atormentaba sus sueños, sus susurros ahora más fuertes hablando en lenguas que no entendía. Intentó venderlo, contactando a un oligarca ruso, pero el trato se deshizo cuando el avión del comprador se estrelló. ¿Un accidente o la maldición? El equipo del agente Tate se acercaba, su camioneta de vigilancia estacionada a una cuadra. El neón de la casa de empeño parpadeaba, su zumbido un requiem. El imperio de Rick, construido sobre la codicia, se desmoronaba bajo el peso del diamante. Amara venía, y tras ella, una tormenta de cazadores. Lucien, Beatriz, Nico, Elena, Jamal, Cass, Marisa, Vera, Toby, Rico, Tate. Cada uno una cuchilla apuntada a su corazón.
En Las Vegas la casa siempre gana, pero el diamante jugaba con sus propias reglas y su juego era la muerte. Para entender el imperio de Rick había que entender Las Vegas, no la trampa turística de máquinas tragamonedas y coristas, sino la ciudad real, un laberinto de vicios donde el poder se medía en sangre y dinero. La casa de empeño Gold and Silver era su corazón oscuro, un nexo donde convergía el bajo mundo de la ciudad. Para 2023, la red de Rick era vasta, una telaraña de alianzas y traiciones que tocaba cada rincón del ecosistema criminal de Las Vegas. Trataba con lugartenientes de cárteles como Raúl, que movían cocaína y armas por las venas de la ciudad. Oligarcas rusos que compraban arte robado para lavar sus miles de millones y arregladores locales que aseguraban que los policías permanecieran ciegos. La casa de empeño era un terreno neutral, un lugar donde los enemigos podían reunirse sin desenfundar cuchillos, sus mostradores manchados con los residuos de 1000 tratos ilícitos. El hombre de confianza de Rick en este mundo era Tony Varga, un ex ejecutor de casino convertido en arreglador, un hombre con el físico de un boxeador y un rostro tallado en granito. Tony era el escudo de Rick, manejando los trabajos más sucios, entregar sobornos, silenciar soplones y, cuando era necesario, deshacerse de cuerpos en las arenas infinitas del desierto. Era leal, no por amor, sino por necesidad, sabiendo que la caída de Rick lo arrastraría con él. La contraparte de Tony era Lena Márquez, una hacker que alguna vez trabajó para una startup de Silicon Valley antes de pasarse a la dark web. Lena limpiaba las huellas digitales de Rick, canalizando millones a través de empresas fantasma en las Caimán, hackeando bases de datos policiales para borrar evidencias y monitoreando las comunicaciones de los federales. Era un fantasma en Planois y Sint, la máquina, su lealtad comprada con un ático y un suministro constante de oxicodona. El cuarto trasero de la casa de empeño era un escenario para la galería de pícaros de Las Vegas. En cualquier noche podrías encontrar a Víctor Kuznetsov, un comerciante de arte ruso con gusto por antigüedades saqueadas, regateando por una estatua asiria robada, o a María Delgado, una coyote que cruzaba migrantes por la frontera, negociando un trato para mover carga especial para el negocio secundario de tráfico humano de Rick. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y desconfianza, cada palabra una posible traición. Rick prosperaba en este caos. Su encanto desarmaba incluso a los más paranoicos. Servía bourbon, hacía bromas y cerraba tratos que dejaban a sus socios más ricos y a él intocable. Pero cada trato apretaba la soga, acercando a los federales, cuyos expedientes engordaban con fotos de vigilancia, escuchas telefónicas y soplos de informantes. El imperio de Rick no se trataba solo de dinero, sino de poder. Poseía jueces que desechaban casos, policías que perdían evidencias y concejales que rezonificaban terrenos para sus empresas fantasma. Su influencia llegaba a la mansión del gobernador, donde una donación discreta aseguraba ojos ciegos. Pero el poder engendraba enemigos. Señores del crimen rivales, como Jimmy la Cuchilla ruso, un mafioso siciliano que controlaba el lado oeste de Las Vegas, resentían el ascenso de Rick, viéndolo como un advenedizo que se había metido en su territorio. Los hombres de Russo ya habían incendiado uno de los almacenes de Rick, una advertencia que él ignoró. Jugadores menores también querían un pedazo. Punks como Eddie Chen, un aspirante a la tríada que intentó extorsionar a Rick, solo para terminar en una zanja, cortesía de Tony Varga. Cuanto más tomaba Rick, más enemigos creaba, y el diamante de sangre era la chispa que los encendería a todos. La llegada del diamante reverberó en el bajo mundo de Las Vegas. Su maldición, un imán para los depredadores y almas perdidas de la ciudad. Nuevos jugadores emergieron, cada uno atraído por el brillo neón de la casa de empeño, sus ambiciones y rencores tejiendo un tapiz de caos que amenazaba con desmantelar el imperio de Rick Put Isabel el Cuervo Cortés, una femme fatale con tenis, un pasado tan turbio como el del diamante, era los ojos de Rick en el strip. A los 39 años, Isabel era una exestafadora que ahora dirigía una red de escorts de lujo, proporcionando a Rick información sobre políticos, CEOs y mafiosos que frecuentaban a sus chicas. Su cabello negro azabache y su voz ahumada ocultaban la astucia de una superviviente. Había escapado de un burdel del cártel en Juárez y la protección de Rick le había dado un trono. La lealtad de Isabel era una fachada. Estaba desviando ganancias y filtrando pistas a Jimmy Russo, esperando asegurarse un lugar en su organización si Rick caía. Su ático, con vistas a las fuentes del Bellagio, era una sala de guerra donde planeaba su próximo movimiento, su teléfono desechable vibrando con mensajes de Carlo, el lugarteniente de Russo, un asesino flaco con un gusto por los encantos, de Isabel.
El atractivo del diamante tentaba a Isabel a robarlo ella misma, un golpe que podría comprarle la libertad de la jaula de Las Vegas. Malik, la bóveda. Thompson, un ex ladrón de cajas fuertes convertido en jefe de seguridad, custodiaba los secretos de la casa de empeño. A los 45 años, Malik era una figura imponente con la cabeza rapada y un tatuaje de telaraña en el cuello. Su actitud tranquila ocultaba un temperamento explosivo. Había cumplido condena por abrir bóvedas bancarias en Chicago, y Rick lo reclutó para fortificar las defensas de la tienda. Cámaras, rejillas láser y una bóveda personalizada detrás de la pared falsa. El trabajo de Malik era proteger el inocente diamante, pero su maldición estaba erosionando sus nervios. Había oído los susurros en el cuarto trasero, visto los cerrojos de la bóveda trabarse sin motivo y sentido el brillo rojo de la gema en sus sueños, susurrando traición. Malik era leal a Rick, pero su antiguo compañero de celda, Darius, un estafador ahora trabajando para Russo, le ofrecía una parte si traicionaba a su jefe. Los dedos de Malik temblaban en su Glock, dividido entre el deber y la tentación. La doctora Sofía Álvarez, una historiadora caída en desgracia con una pasión por artefactos malditos, era la experta de Rick sobre los orígenes del diamante. Una mujer menuda de unos 50 años con el cabello surcado de gris y una risa nerviosa, Sofía había sido expulsada de la academia por falsificar procedencias de reliquias saqueadas. Ahora trabajaba desde una oficina abarrotada sobre un bar de Mrs. Jit Mala Muerte, sus paredes cubiertas de mapas de las minas del Congo. Sofía confirmó la historia del diamante, sus lazos con masacres de señores de la guerra, su rastro de muerte, y advirtió a Rick de su maldición, pero él la ignoró. La obsesión de Sofía con la gema era personal. Su hermano había muerto en el Congo, un mercenario que custodiaba el diamante, y ella creía que estudiarlo podría redimir el nombre de su familia. Estaba contactando en secreto a la agente Carla Nguyen, una especialista en crímenes de arte del FBI, ofreciendo información sobre el contrabando de Rick a cambio de inmunidad. Las notas de Sofía, escondidas en una caja fuerte, eran un mapa hacia la caída de Rick Rico. La serpiente Morales, un perista de bajo nivel con una adicción a la heroína, fue el heraldo involuntario del diamante. A los 32 años, Rico era una figura nerviosa con un traje barato, sus ojos hundidos buscando el próximo golpe. Había sido socio de Diego, ayudando a robar el diamante de una casa segura del cártel antes de que Diego lo traicionara. Rico había rastreado a Diego hasta Las Vegas, solo para encontrarlo muerto, su rastro llevando a la casa de empeño. Ahora, Rico pasaba pistas a Nadia Petrova, una mercenaria rusa contratada por un oligarca para recuperar el diamante. Nadia, una rubia imponente con una pistola silenciada, estaba atrincherada en un motel cerca del Strip, su paciencia menguando mientras los delirios drogados de Rico se volvían incoherentes. La desesperación de Rico por reclamar el diamante lo hacía un riesgo, y las órdenes de Nadia eran claras: recuperar la gema y atar cabos sueltos. Tomás Tommy Vega, un detective corrupto de la LVPD, era el topo de Rick en la policía. A los 47 años, Tommy era un hombre corpulento con una voz empapada de whisky y una placa manchada por años de sobornos. Alertaba a Rick sobre redadas, perdía evidencias y mantenía al equipo de la agente Nguyen a raya. La lealtad de Tommy se compraba con dinero y miedo. Rick tenía pruebas contra él, un video de Tommy golpeando a un sospechoso hasta la muerte. Pero la llegada del diamante sacudió la resolución de Tommy. Había oído los susurros de la casa de empeño, visto el miedo en los ojos de Tony Varga, y comenzó a creer que la maldición era real. Tommy se reunía en secreto con el padre Miguel Ortiz, un sacerdote desilusionado que dirigía un albergue como fachada para el lavado de dinero de Rick. Miguel, atormentado por los llantos de las víctimas de tráfico, instaba a Tommy a confesar, prometiendo absolución. La indecisión de Tommy era una grieta en el escudo de Rick, su revólver una moneda al aire entre la traición y la obediencia. Shade, la sirena Lee, dueña de un club nocturno con un guante de terciopelo y un puño de hierro, era el conducto de Rick hacia la élite de Las Vegas. A los 36 años, la belleza y el carisma de Shade hacían de su club, The Obsidian, un imán para apostadores y criminales. Negociaba los tratos de Rick con políticos y CEOs, sus salas VIP un escenario para chantajes y sobornos. Jade se había unido a Rick después de que él la rescatara de una deuda con la tríada, pero su lealtad flaqueaba. La maldición del diamante la fascinaba. Había escuchado las historias de Sofía y creía que la gema podía ser una moneda de cambio para liberarse del control de Rick. Jade se estaba alineando en secreto con Vincent Vinny Moretti, un mafioso en ascenso que veía el diamante como una forma de aplastar a Rick y Russo.
El encanto de Vinnie y sus promesas de poder convencieron a Jade, pero sus reuniones nocturnas con su ejecutor Bruno, un exboxeador corpulento, eran una apuesta peligrosa. La casa de empeño era un polvorín, su neón parpadeando como una estrella moribunda. La maldición del diamante se filtraba en cada rincón, deshilachando lealtades y afilando cuchillos. El doble juego de Isabel, las dudas de Malik, la traición de Sofía, la desesperación de Rico, la culpa de Tommy y la ambición de Jade eran mechas ardiendo hacia la detonación. Los puños de Tony Vargas se apretaban más. Las pantallas de Elena Márquez parpadeaban con advertencias encriptadas. Los tratos de Víctor Kuznetsov se volvían imprudentes. Y el cargamento de María, Delgado gritaba en sus sueños. Cory, dividido entre Rick y su esposa Marisa, una ex bailarina que lo empujaba a huir, comenzó a cuestionar el contenido de la bóveda. Chumley, asustado por los susurros, permanecía ebrio. El viejo, con su salud decayendo, miraba a Rick con ojos llenos de juicio. Su silencio una profecía. Los federales se acercaban liderados por la agente Carla Nguyen, una investigadora implacable cuyo hermano había muerto en un golpe del cártel relacionado con las armas de Rick. El equipo de Pei. Carla tenía micrófonos en la casa de empeño, fotos de los hombres de Raúl y los archivos filtrados de Sofía. Sus vigilancias eran una cuenta regresiva. Su placa, una cuchilla apuntada al corazón de Rick. Los hombres de Russo rondaban. Vinnie Moretti conspiraba. La pistola de Nadia brillaba. Y los susurros del diamante se hacían más fuertes, un coro de condenados. Rick estaba en el centro, su sonrisa desvaneciéndose, el brillo rojo de la gema quemando su alma. Su imperio, construido con sangre y dinero, era un castillo de naipes en una tormenta del desierto. En Las Vegas el poder era fugaz, y el diamante era un ajuste de cuentas, su maldición el trato final que Rick no podía superar. Los federales habían estado rodeando a Rick durante años, su oficina de campo en Las Vegas un hervidero de agentes, obsesionados con derribarlo. La líder era la agente especial Carla Ruiz, una investigadora tenaz que había pasado una década persiguiendo criminales de cuello blanco antes de volcarse al crimen organizado. La oficina de Ruiz era un santuario de los pecados de Rick. Paredes cubiertas con fotos de él estrechando manos con Raúl, cargando cajas en camionetas sin placas, entregando dinero a un juez en el estacionamiento de un casino. Las escuchas capturaban su voz goteando arrogancia, negociando vidas y leyes. Informantes, peristas descontentos, mensajeros asustados, le daban migajas, cada una pieza del rompecabezas. Ruiz sabía que Rick era sucio, pero era escurridizo, sus sobornos. Y abogados lo mantenían justo fuera de su alcance. El diamante de sangre lo cambió todo. Diego resultó, no era solo un contrabandista desesperado, era un mulo para un señor de la guerra congoleño. Y el robo del diamante había desencadenado una cacería global. Interpol lo señaló y el equipo de Ruiz siguió el rastro cuando el nombre de Diego apareció en Las Vegas. No sabían que se lo había vendido a Rick, pero vigilaban la casa de empeño, sus cámaras, capturando la visita nocturna de Diego. Cuando Amaran Goma llegó a Las Vegas, sus movimientos, deslizándose en bares de mala muerte, reuniéndose con informantes, activaron las alarmas de Ruiz. La agente percibió una convergencia, una oportunidad para atrapar a Rick al fin. El imperio de Rick, sin embargo, era una fortaleza, custodiada por una red de leales y mercenarios, cada uno un hilo en la telaraña de su corrupción. Elena el Fantasma Torres, una exoperativa de la CIA convertida en contratista privada, era la jefa de seguridad de Rick. A los 41 años, Elena era una mujer delgada, de ojos agudos, con un corte de pelo al rape y una bereta silenciada. Su lealtad hacia Rick forjada en una operación fallida de la agencia que la dejó quemada. Dirigía las contramedidas de la casa de empeño, bloqueadores, comunicaciones encriptadas y un equipo de exmercenarios que barrían en busca de micrófonos, diariamente. La paranoia de Elena era un escudo, pero la maldición del diamante la carcomía, su brillo rojo atormentando sus noches sin dormir. Había comenzado a sospechar de Sammy la Rata López, un mensajero de bajo nivel con una adicción a la cocaína, de estar hablando con los federales. Los tics nerviosos de Sammy y sus llamadas nocturnas a un número desconocido eran señales de alerta y Elena lo vigilaba, su cuchillo listo para cortar al traidor. El doctor Marcus Kane, un contador forense con una venganza, era el arma secreta de Ruiz. A los 38 años, Marcus era un hombre delgado con gafas de montura de cuerno y una mente implacable. Su hermano asesinado en un golpe del cártel relacionado con las armas de Rick. Había pasado años desentrañando las empresas fantasma de Rick,
rastreando millones a través de las Caimán hasta Las Vegas. La llegada del diamante fue un avance. Su rastro global le dio a Marcus ventaja para presionar a Yuri Volkov, un oligarca ruso y comprador de arte de Rick, para que cooperara. Yuri, un hombre robusto con una risa empapada de vodka, temía más la extradición que la ira de Rick. Sus correos encriptados, descifrados por Marcus, revelaban envíos de antigüedades saqueadas a través de la casa de empeño, un rastro de papel que podía enterrar a Rick, Zoe, Víbora, Salazar, una asesina del cártel con la cabeza rapada y un tatuaje de araña, cazaba el diamante para su jefe, un capo de Sinaloa que lo había perdido por la traición de Diego. A los 29 años, Zoe era una depredadora, su rifle de francotirador silenciado un susurro de muerte. Había rastreado el cadáver de Diego hasta Las Vegas, su banda dejando un rastro de cuerpos en bares y moteles. Las órdenes de Zoe eran claras: recuperar el diamante, matar a Rick y reducir la casa de empeño a cenizas. Pero la maldición del Isos Spot diamante la estaba desmoronando. Pesadillas con rostros sin ojos, susurros en la mira de su rifle. El segundo al mando de Zoe, Rico Cuchilla Guzmán, un ejecutor volátil con una obsesión por los machetes, la presionaba para traicionar a su jefe y tomar el diamante para ellos. La ambición de Rico era una chispa, y el dedo de Zoe en el gatillo temblaba. Nia Okoye, una periodista congoleña convertida en activista, era la aliada en la sombra de Amara. A los 34 años, Nia era una mujer feroz con una cicatriz en la mejilla. Sus reportajes sobre la mina del diamante alimentaban su cruzada para destruirlo. Había llegado a Las Vegas con una laptop desechable y una red de hacktivistas filtrando la investigación de Ruiz a la dark web para presionar a los aliados de Rick. La información de Nia sobre la maldición del diamante, muertes de mineros, masacres de señores de la guerra, provenía de sobrevivientes como Amara, pero su alianza era tensa. Nia quería exponer la gema, no enterrarla, creyendo que la publicidad podía desmantelar el comercio global que alimentaba. Sus reuniones nocturnas con Jasper Tinta Reed, un ex hacker tatuado convertido en informante, eran una apuesta arriesgada. La lealtad de Jasper estaba dividida entre Nia y la agente Ruiz. Su expediente criminal, una correa que los federales jalaban con fuerza. El capitán Héctor Vega, un veterano corrupto de la LVPD, era el topo de Rick en las fuerzas del orden. A los 52 años, Héctor era un policía curtido con una barriga de bourbon y un libro de sobornos de Rick. Proporcionaba a Rick información sobre las redadas de Ruiz, archivaba mal las evidencias y mantenía la presión baja sobre la casa de Sei, empeño. Pero la llegada del diamante sacudió a Héctor. Había oído los susurros de la tienda, visto el pánico de Chumli, y creía que la maldición era real. La hija de Héctor, Lila, una policía novata con una placa limpia, estaba investigando la casa de empeño, sus sospechas sobre la corrupción de su padre creciendo. Las búsquedas nocturnas de Lila en las bases de datos policiales llamaron la atención de Marcus Kane, quien la estaba preparando como una aliada involuntaria, una cuña para resquebrajar la lealtad de Héctor. Cassandra, Cass Wong, una prodigio tecnológica caída en desgracia, era la rival de Elena Márquez y la hacker de respaldo de Rick. A los 27 años, Cass era una genio fumadora compulsiva con cabello verde neón. Su pasado en la NSA una mancha que no podía borrar. Monitoreaba la dark web en busca de amenazas, pero la maldición del diamante la estaba quebrando. Había hackeado el teléfono de Diego, visto sus mensajes aterrorizados sobre la gema, y ahora soñaba con minas empapadas de sangre. Cass filtraba fragmentos a la agente Nadia Patel, la especialista en ciberdelitos de Ruiz, esperando intercambiar información por una sentencia reducida. Nadia, una meticulosa mujer de 36 años con memoria fotográfica, estaba acercándose al IP de Cass, sus algoritmos rastreando las huellas digitales de la hacker hasta la casa de empeño. Malik Segador Jackson, un exmarine convertido en mid-notista arreglador, era el ejecutor del desierto de Tony Varga. A los 43 años, Malik era una montaña de músculos con la cabeza rapada y una UCI silenciada. Su trabajo era enterrar los errores de Rick. Cuerpos, cajas, evidencias, en las arenas de Nevada. La maldición del diamante golpeó fuerte a Malik. Lo había tocado una vez y sus manos se ampollaron, su sueño plagado de gritos. Su antiguo compañero de escuadrón, Trey Alcon Dawson, ahora un investigador privado para un mafioso rival, le ofrecía una salida: robar el diamante, entregárselo a su jefe y retirarse rico. Las palabras suaves de Trey chocaban con la lealtad de Malik, pero el peso de la maldición inclinaba la balanza. En una noche sin luna de octubre de 2023, los federales atacaron.
Equipos SWAT descendieron sobre la casa de empeño como una plaga bíblica, sus camionetas negras rugiendo a través del desierto. Las puertas se astillaron. El vidrio se hizo añicos y Rick, atrapado en medio de un trato con Raúl, con una caja de granadas de contrabando sobre la mesa, corrió hacia la salida trasera. No lo logró. Derribado al concreto con las muñecas atadas con acero, sintió el diamante de sangre caer de su bolsillo, su brillo rojo destellando bajo las luces estroboscópicas de los cruceros policiales. Los agentes invadieron la tienda abriendo la bóveda, descubriendo artefactos, armas y libros contables que detallaban el imperio de Rick. Ruiz leyó sus cargos. 47 cargos, una letanía de horrores. Crimen organizado, fraude, tráfico, lavado de dinero. La redada fue un baño de sangre. Los mercenarios de Elena contraatacaron, sus AR-15 escupiendo fuego, pero las granadas aturdidoras y el gas lacrimógeno del equipo SWAT los superaron. Elena cayó, con una bala en el hombro, su bereta deslizándose por el suelo. Los disparos de francotirador de Zoe eliminaron a 2 agentes antes de que un tirador de SWAT la derribara desde un tejado, su cuerpo desplomándose en un callejón. Malik, acorralado en el desierto, se rindió, su Uzi vacía, los susurros de la maldición silenciados al fin. Sammy, presa del pánico, intentó huir, pero el machete de Rico encontró su columna en el estacionamiento de un motel. La laptop de Cass fue confiscada, sus discos encriptados descifrados por Nadia, exponiendo las cuentas offshore de Rick. Héctor, traicionado por los registros de bases de datos de Lila, fue arrestado al amanecer, su placa despojada mientras ella miraba, con lágrimas en los ojos. Amara, observando desde un tejado, se escabulló, el diamante en la bolsa de pruebas de Ruiz, una victoria vacía. No logró destruirlo, pero las filtraciones de Nia en la dark web se volvieron virales, la maldición del diamante un titular global. Yuri, expuesto, huyó a Moscú, solo para desaparecer. ¿Justicia del cártel o la maldición? Trey, traicionado por su jefe, fue encontrado en una zanja con la garganta cortada. Jasper, atrapado entre Nia y Ruiz, aceptó un acuerdo de culpabilidad, su tinta desvaneciéndose en una celda. Las consecuencias fueron rápidas. El viejo, postrado en cama, murió un mes después, su corazón colapsando bajo la vergüenza del arresto de su hijo. Cory, devastado, vendió la casa de empeño, su nombre manchado, y desapareció de Las Vegas, cortando todos los lazos con su padre. Chumley cooperó con los federales, revelando lo poco que sabía para evitar la cárcel. Las cuentas de Rick fueron incautadas, sus propiedades desmanteladas, su nombre vilipendiado en titulares que gritaban de estrella de empeños a prisión. Condenado a 20 años en la penitenciaría federal de Blackthorn, un abismo de concreto reservado para lo peor de la humanidad, Rick Harrison, el rey de la casa de empeño, fue destronado. En su celda soñaba con el diamante, su brillo rojo pulsando, los susurros de los condenados su única compañía. Las Vegas siguió adelante, su vicio intacto, la casa de empeño un fantasma, su neón apagado para siempre. La penitenciaría de Blackthorn no era solo una prisión, era un crisol. Un laberinto de barras oxidadas y luces fluorescentes parpadeantes, donde la esperanza era aplastada bajo los pies. Construida en los años 70 en un rincón desolado de Nevada, era una fortaleza de desesperación, sus paredes manchadas con décadas de sangre, sudor y lágrimas. El aire estaba cargado con el hedor de la decadencia, moho, orina y el sabor metálico de la sangre. Los reclusos forjados en la violencia vagaban por los bloques de celdas como bestias salvajes, sus ojos brillando con hambre depredadora. Los guardias, mal pagados y corruptos, gobernaban con porras y sobornos, su lealtad al mejor postor. La historia de Blackthorn era una saga de motines, asesinatos y suicidios. Sus piedras mismas parecían pulsar con malicia, como si la prisión estuviera viva, alimentándose de las almas atrapadas dentro. Los días de Rick eran un calvario. La justicia de los jinetes comenzó con cortes pequeños. Darius deslizando una navaja en su muslo en las duchas, Tyrone estampándolo contra la pared del comedor, la mirada silenciosa de Jerome prometiendo algo peor. La banda de Vito lo emboscó en el patio, sus cuchillas derramando sangre antes de que Jackson interviniera. Los susurros de Layla aseguraban que los ataques fueran sincronizados, su información manteniendo a Rick desequilibrado. La protección de Caleb era una farsa, su porra quebrando las costillas de Rick cuando el dinero se agotaba. Los exámenes de Ezra eran interrogatorios, sus dedos temblorosos buscando señales de la maldición. Los cánticos de Rosa resonaban en el bloque de celdas, sus ojos perforando el alma de Rick.
Rick intentaba negociar, ofreciendo sobornos, secretos, incluso la ubicación del diamante, confiscado por Ruiz, afirmaba, pero el código de Blackthorn no cedía. La maldición del diamante era real. Sus susurros ahora más fuertes, un coro de condenados que seguía a Rick desde la celda hasta el comedor. Sus sueños eran un Congo empapado de sangre, los rostros de sus víctimas, mujeres traficadas, familias estafadas, el cuerpo roto de Diego mirándolo fijamente. La prisión era una olla a presión, sus paredes se cerraban. El plan de Malik era un fuego lento, una ejecución pública en el patio para consolidar el reinado de los jinetes. Las navajas de Vito se afilaban, su comprador ruso esperando. La cuchilla de Lila brillaba, el fantasma de su prima instándola a la venganza. El diario de Ezra crecía, los rituales de Rosa se intensificaban, las cartas de Jackson se acumulaban, la porra de Trey golpeaba, los sermones de Silas rugían. Los guardias, sobornados por Caleb, miraban hacia otro lado. Los reclusos, oliendo sangre, apostaban por el último día de Rick. Afuera, la agente Carla Ruiz observaba. Sus archivos ahora incluían la corrupción de Blackthorn, su topo, Nadia, alimentándola, con los códigos de Jackson. El diamante encerrado en una bóveda del FBI pulsaba, su maldición intacta, su luz roja un faro que atraía la muerte. Rick, golpeado y sangrando, se aferraba a su encanto, pero Blackthorn no era una casa de empeño. Su imperio era cenizas, su trono una losa de concreto, su vida una deuda que los jinetes cobrarían. En el crisol de Blackthorn, el precio final del diamante de sangre era el alma de Rick Harrison. El aire en la penitenciaría de Blackthorn era más pesado que nunca, un sudario sofocante de desesperación que se adhería a las barras oxidadas. Del bloque D. Era un domingo. El patio zumbaba con la energía inquieta de los reclusos oliendo sangre. Rick Harrison, golpeado y demacrado, avanzó tambaleándose al aire libre, su mono naranja rasgado, su rostro un mapa de moretones y miedo. Los 4 jinetes habían planeado su acto final. Un ajuste de cuentas público para consolidar su reinado y purgar la mancha de la existencia de Rick. El diamante de sangre, aunque estaba encerrado en una bóveda del FBI a millas de distancia, parecía latir en el corazón de la prisión. Su maldición una fuerza viva que susurraba a través del concreto, instando a la muerte. Malik Jackson estaba en el centro del patio, sus rastas balanceándose como la cuerda de un verdugo. Su garganta, cicatrizada brillando bajo el sol del desierto. Tyrone Brooks lo flanqueaba, sus brazos tatuados cruzados, cada calavera entintada una promesa de violencia. Darius Wells merodeaba por el perímetro, su sonrisa sádica destellando mientras giraba una navaja tallada de un cepillo de dientes. Jerome Carter, silencioso e inmóvil, se alzaba como una tormenta, sus puños llenos de cicatrices apretados. Los ojos de los jinetes se fijaron en Rick, su odio un horno que consumía la razón. Los reclusos formaron un círculo, un coliseo de depredadores, sus cánticos bajos y guturales incitados por Silas Profeta Green, cuyo sermón con la Biblia en la esquina enmarcaba a Rick como el mismísimo diablo. Vito el tallador. Russo vio su oportunidad de desvanecerse. Su banda, armada con navajas, se abrió paso entre la multitud con la intención de reclamar la vida de Rick y el mito del diamante para sí mismos. La perilla plateada de Vito brillaba mientras ladraba. Órdenes, la promesa de millones de su comprador ruso alimentando su desesperación. Pero Lila, susurro Monroe, siempre una sombra, ya lo había traicionado, pasando palabra del plan de Vito al sargento de guardia Caleb Holt. Caleb, codicioso por una tajada mayor, alertó a los jinetes, su figura inflada por esteroides acechando, cerca de la torre de guardia, la porra lista para golpear si el caos se desbordaba. El doctor Ezra Klein, temblando en la enfermería, aferraba su diario, sus páginas una confesión de los pecados de Rick y la maldición del diamante, susurrando oraciones para alejar las visiones de rostros sin ojos. Rosa, la bruja, Vargas, cantando en la lavandería, quemaba salvia para invocar a los espíritus del diamante, su rosario de huesos traqueteando mientras maldecía el alma de Rick. Jackson, Sombra Reed, el compañero de celda de Rick, estaba a su lado, su tatuaje de dragón destacado contra su piel empapada de sudor. El trato de Jackson con la agente Nadia Patel pendía de un hilo. Sus cartas codificadas habían llegado a ella, pero los federales eran demasiado lentos. Su redada en Blackthorn estaba a días de distancia. La lealtad de Jackson era una mentira. Su protección de Rick un medio para mantenerlo vivo para las preguntas de los federales sobre cuentas offshore. Pero la maldición del diamante lo había quebrado. Pesadillas de sangre del Congo, el brillo rojo de la gema en sus ojos. Le susurró a Rick, «Quédate cerca o estás acabado».
pero su mano rondaba una cuchilla oculta, dividido entre la supervivencia y la traición. Trey Nudillos Dawson, el guardia renegado, observaba desde la torre, su diente roto al descubierto en una mueca, apostando por la muerte de Rick para apaciguar el fantasma de su hermana. El patio era un polvorín, y Rick era la chispa. Los jinetes atacaron primero. La voz de Malik cortó los cánticos, un gruñido grave. «Te alimentaste de nuestro dolor, Harrison. Ahora pagas». Tyrone se lanzó, su puño estrellándose contra la mandíbula de Rick, haciéndolo caer. Darius se abalanzó, su navaja cortando el brazo de Rick, la sangre brotando en la tierra. Jerome se alzaba, su silencio un toque de difuntos, su puño levantado para aplastar. La multitud rugía, pero la banda de Vito cargó, sus cuchillas destellando, apuntando a Rick y a los jinetes por igual. El caos estalló. Puños, navajas, gritos. Layla se deslizó por la refriega, su cuchilla rozando el muslo de Rick. El nombre de su prima, un siseo en sus labios. Caleb blandió su porra, rompiendo cráneos, su codicia cegándolo ante la magnitud del motín. Rick, ensangrentado y jadeando, se arrastró hacia Jackson suplicando: «Puedo pagar, puedo negociar». Pero los ojos de Jackson eran fríos, su cuchilla brillando mientras retrocedía susurrando: «Aquí no». La maldición del diamante se intensificó, un pulso sentido por todos. Los cánticos de Rosa alcanzaron su clímax. El diario de Ezra se abrió. El sermón de Silas se volvió frenético. El aire brillaba, una neblina roja que no era solo calor. Los reclusos se congelaron, algunos agarrándose la cabeza, otros gritando sobre rostros sin ojos. Malik, impasible, levantó una mano, y los jinetes abrieron paso entre la multitud, arrastrando a Rick al centro del patio. Tyrone lo inmovilizó, la navaja de Darius en su garganta, la sombra de Jerome engulléndolo. Malik se acercó, su voz una cuchilla. «Tu imperio es polvo, tu alma es lo siguiente». Antes de que la navaja pudiera caer, una sirena aulló. La redada de la agente Carla Ruiz, alertada por la información de Nadia, golpeó como un relámpago. Equipos SWAT irrumpieron en el patio, el gas lacrimógeno floreciendo, los rifles ladrando. La banda de Vito se dispersó, pero una bala perdida lo alcanzó, su perilla teñida de rojo al caer. Caleb golpeó a un oficial SWAT, solo para ser electrocutado, su cuerpo convulsionando en la tierra. Lila desapareció en el caos, su cuchilla perdida, sus susurros silenciados. Ezra, acobardado, aferró su diario, los cánticos de Rosa desvaneciéndose, mientras los guardias la arrastraban. Silas dejó caer su Biblia, sus páginas rasgadas, su profecía incumplida. Jackson corrió, su trato con Nadia su única esperanza, pero una navaja de un jinete encontró sus costillas y se desplomó, el tatuaje de dragón empapado de sangre. Rick, medio muerto, fue levantado por SWAT, sus muñecas esposadas, el brillo del diamante un recuerdo quemando su mente. Los jinetes se fundieron en la multitud, su justicia postergada pero no negada. La mirada de Malik prometía que lo encontrarían de nuevo. El patio era un campo de batalla, cuerpos esparcidos, el peso de la maldición persistiendo en el aire. Las paredes de Blackthorn se mantenían, su malicia intacta, pero el mundo de Rick había desaparecido. Enviado a aislamiento, su celda una tumba de concreto, veía el diamante en cada sombra. Sus susurros ahora gritos. Diego, los muertos del Congo, los rostros de sus víctimas. Su encanto era cenizas, su imperio un fantasma, su alma reclamada por la maldición que había desatado. Meses después, el neón de la casa de empeño estaba apagado. Cory, desaparecido. Chumley, un recuerdo desvaído, la tumba del viejo sin marcar. El diamante de sangre en una bóveda del FBI pulsaba, su maldición esperando al próximo estúpido que lo reclamara. Rick, roto y solo, arañaba las paredes de su celda, el brillo rojo su única luz, los susurros su única verdad. En Blackthorn, la casa siempre ganaba, y el diamante era su repartidor. Y ese es el ocaso de Rick Harrison, un rey del vicio derribado por la codicia, y un diamante maldito que reclamó su alma. Las Vegas es una ciudad de ilusiones, pero la penitenciaría de Blackthorn es donde se hacen añicos. ¿Qué te pareció la historia de Rick? ¿Merecía su destino? ¿O fue la maldición del diamante el verdadero villano? Dale me gusta si está. ¿Historia te atrapó? Suscríbete para más relatos crudos desde las sombras y activa la campana para no perderte nuestra próxima inmersión en el bajo mundo. En los comentarios responde esta simple pregunta. ¿Cuál es la única cosa que nunca empeñarías, sin importar cuán desesperado estuvieras? Deja tu respuesta abajo. Podría ser una reliquia familiar, un secreto,
o algo completamente distinto. Hagamos que esos comentarios fluyan y veamos qué estás guardando. Hasta la próxima, mantente astuto y cuida tu espalda en la ciudad del pecado.